Porque acá siempre hay luz al final del túnel. Estás escuchando Emprender es Clave. 11:43 de la mañana. Hemos dicho que ya el último trimestre del año pasa volando. Se acaba el 18 de septiembre, se termina septiembre y de verdad ya estamos, pero de portazo con diciembre. Increíble. Ya está la tortura, los pinos de Pascua y todos los adornos. Oye, falta poco para poner los útiles escolares. Y el cotillón para Año Nuevo. Los útiles escolares para marzo del 2025. Terrible. Pero siempre tenemos que... También es una época donde nosotros hacemos reflexiones, donde empezamos a mirar ya el 2025, el próximo año. Y quisimos invitar al gerente comercial de SFC Capital, Francisco Goicolea, para hacer un análisis de lo que ha ocurrido con las pymes y las empresas durante este año 2024 y qué podemos esperar para el 2025. Muy bienvenido, Francisco. Oye, muchas gracias por la invitación. Sí, es un tema bastante álgido, por decirlo así, como si estuvo pasando septiembre, ya el año se acaba, hay que empezar a ordenar. Son épocas, yo te diría que en general en términos de actividad comercial son mejores los últimos meses del año siempre, hay un mayor movimiento, pero también es cierto que vienen marchando de todo el año, que vienen con una carga financiera, sobre todo las pymes, recursos, financiamiento, que hoy día está súper escaso, entonces claro que hay que sentarse y ver un poquito qué va a pasar el 2025. Ahora en términos, yo diría de negocio y todo, nosotros vemos que el 2025 va a ser más o menos igual que el 2024. ¿Así no se ve más optimista? O sea, en el mediano y corto plazo yo creo que no. O sea, yo creo que el año va a partir, vamos a ver, es un año ya que termina el periodo de gobierno, generalmente se hacen ciertos ajustes y ciertas cosas que buscan un poquito activar la economía para todo el tema de lo que votos y todo el Claro, comienzan las promesas de campaña. Exactamente. Entonces claro. Yo creo que por ahí podría haber un cambio a lo mejor un poco mejor, pero si uno quisiera ser más o menos razonable, yo te diría que debiera ser un año más o menos parejo. Francisco, pensando en este último trimestre que queda del 2024, ¿qué debería considerar una pyme que no ha tenido un buen año y qué debería considerar la pyme que hasta ahora ha ido cumpliendo lo que había proyectado? Mira, yo te diría que, a ver, un consejo que nosotros siempre conversamos con nuestros clientes: importante hacer una proyección y hacerse un par de escenarios o de cosas para el próximo año, porque si tú querés ponerte en una situación es medio difícil a lo mejor que la chuntío, que esté. Entonces, hacer un escenario, por ejemplo, desfavorable, uno normal y uno favorable. Y con eso tratar de ordenar un poco. Hay cierto flujo ya de los años, entonces, no sé, estacionalidad de las ventas, requerimientos de financiamiento, que de alguna manera te pueden ordenar para enfrentar el 2025. Lo peor que se puede hacer es estar así como a lo que venga. Esperando que te toquen la puerta. Claro, esperando que te toquen la puerta, que por varias cosas, porque por ejemplo, no te resultó la venta que tenía ahí presupuestada, o al revés, te funcionó una venta que no tiene el presupuestado, una venta grande, no estás preparado, no tienes el financiamiento, no podés salir a buscar algo en el último minuto, que de repente los chilenos somos buenos para hacer eso, significa mayores costos, mayor estrés, porque no tenía el financiamiento. Entonces, de parte yo diría hacer esos tres escenarios, prepararse. Lo otro, en base a tu funcionamiento del año anterior o un par de años, tú generalmente podías hacer una estimación de cómo va a estar la cosa, cómo va a venir, por eso te digo, y prepararte para eso. Nosotros, por ejemplo, en CFC tenemos líneas de financiamiento, de factory sobre todo, que son líneas que no tienen costo. Te sentáis con el ejecutivo, analizáis tu situación y el ejecutivo te va a decir, ya, mira, te cae una línea de tanto. Entonces, con eso tú ya por lo menos estáis tranquilo. Lo que decíamos, si te cae un negocio que no tienes presupuestado o no conseguir los fondos que tenías o se te atrasa un pago, veía ahí los días de pago, que estos días están con 42 días más o menos promedio. Entonces, o sea, ya una empresa grande no tendrá problema para bancarse 42 días, pero una pyme o un emprendedor 42 días sin tener los flujos y tener que financiar él solo es difícil. Entonces, eso yo te diría que es importante, prepararse, estar preparado, no estar, como te digo, a última hora. Se va a cerrar el año, juntarse con el contador. Sí, qué importante lo que dice. Fíjate que hoy día en el suplemento de innovación del Mercurio, que es súper interesante siempre para las pymes y las startups, sale en portada ahí cuáles son los riesgos legales para startups y riesgos legales y cuáles son los más comunes y cómo enfrentarlos. Bueno, salen varios: la propiedad intelectual, temas societarios entre fundadores, y hay uno que yo creo que les viene de perilla a ustedes y me imagino que es lo que ustedes hacen, que son las regulaciones y asesorías. ¿Cuán importante para una pyme, para una startup es
tener el tema contable y el tema legal resuelto, sobre todo teniendo en vista que hay un porcentaje enorme de informalidad en nuestro país. Sí, mira, esa es una pregunta súper importante, como decís tú, para nosotros. Y para nosotros cualquier empresa, cualquier emprendedor o pyme que quiera operar en términos de financiamiento tiene que cumplir un marco legal y un marco contable, necesariamente. ¿Ya? Porque hay que hacer análisis, porque hay que ver los papeles, porque hay que... Entonces, aquí es muy importante entender que, si bien es cierto, los emprendedores, los dueños de pymes son gente, nosotros siempre los destacamos por su esfuerzo, pero no tienen el conocimiento en todas las áreas, y al final uno de repente cae en eso, que quiere hacer como todo. Se decía antiguamente, claro, el señor Corales quiere hacer de todo, pero la verdad es que si no tenéis la expertise. Claro, hay cosas entonces, entonces uno de los tips importantes es que hay cosas que son fundamentales donde uno tiene que invertir, que es por ejemplo la asesoría legal y la asesoría contable. Por eso te digo, de partida, para partir con tu empresa legalmente bien constituida, tenés que tener una asesoría de un abogado. O sea, eso no hay vuelta y hay que hacerlo. Después, el tema contable también, o sea, imagínate, lo que nosotros hablamos del producto factoring, imagínate que no podáis emitir factura, o no tengáis los folios, ¿y qué así? Claro, entonces, y en ahí ese perdona María José, falta por ejemplo, que yo conozco casos de emprendedores que tienen problemas en la caja, entonces de repente tienden a incumplir ciertos compromisos, como por ejemplo el pago de los IVA. Sí. Y eso hace que la tesorería te bloquea y no puedes emitir facturas. ¿Y qué hay? ¿Y qué hay ahí? ¿Y qué hay ahí? ¿Qué se hace? Porque además, si tenías ese problema y vas a un banco, no, el banco te dice no gracias. Claro, está fuera del sistema financiero. Está ahí fuera. Acordémonos que, yo no quiero decir pandemia porque ya la pandemia está hace rato, pero acordémonos que en algún minuto una de las ayudas que dio el gobierno fue postergar los pagos de ella. ¿Ya? Entonces todos dijeron, después, ¿no? Sí. Pero cuando se te acabó ese periodo y llegó, por ejemplo, abril del próximo año y tenías que ya pagar, no era pagar uno, era pagar dos. El que tenías atrasado, el que habías postergado y el nuevo. Entonces te encontraste con... Ahora, en ese sentido también hoy día hay varias maneras de hacerlo. Podés ir a hacer un convenio de pago. En ese sentido la TGR y Servicios Penitenciarios están abiertos a buscar convenios donde te dan un plan de pago, abonas un 20%, un 10% de lo que tienes de deuda y lo otro te lo pactan en un plazo que lo podías hacer. Pero, como si tú, es súper importante estar preparado para eso, porque si te bloquean la facturación, se te paró la empresa. O sea, no yo lo que les quería decir es el tema del financiamiento para las pymes, día que es complicado y todo. O sea, el producto factoring es un producto bastante noble desde el punto de vista de financiamiento, porque, por ejemplo... un poquito cómo funciona el factoring. Por ejemplo, Francisco. nosotros en CFC tenemos un eslogan que te financiamos de la factura número 1. ¿Ya? Cuando tú estás partiendo, generalmente tú vas al banco y, como dices tú, lo primero que te dice, su último se iba. No, es que no tengo, yo estoy partiendo. Pues ahí ya partí. Hasta luego. Entonces, ¿qué pasa con el factoring? El factoring significa adelantar tu cuenta por cobra. Básicamente eso. Tú tienes una factura que te la va a pagar algún deudor, tú vas en este caso CFC Capital, nos pasáis la factura y nosotros te adelantamos su flujo. Ya, con eso tenés tú para financiarte esos 30 días. Pero lo noble que tiene el factoring, por eso le digo, es que al final la evaluación de riesgo que hacemos no cae solo sobre el emprendedor, porque hay un tercero que paga. ¿Entiendes? Entonces, si tú vas hoy día a pedir un crédito tú solo, bueno, te van a evaluar solo, pero si tú tienes una factura de un deudor, nosotros vamos a analizar tanto al cliente que está partiendo como al deudor. Si el deudor tiene un buen comportamiento, el deudor es una empresa seria que tiene, automáticamente va a conseguir financiamiento, porque como te digo, el riesgo descansa ya en dos patas y no solamente en ti. En una. Entonces, eso es importante entenderlo. Lo que te lo decía yo antes, nosotros tenemos líneas de financiamiento que no tienen costo, están ahí. Entonces, en el minuto que te cae una factura, tú vas, ya tienes armado el cuento. Claro. Y podías optar. Y como decís tú, al final hoy día, los bancos en general, si tú tenés problemas de IVA, tenés problemas de ICOM, cualquier cosa, te cierran las puertas. No pasa. Claro, y en ese sentido... ¿En ese sentido ustedes son más flexibles? Sí, nosotros somos mucho más flexibles. Claro, son una forma de financiarse bastante más amable, por decirlo así. Sí. Y es importante porque una de las principales barreras que tienen las pymes para poder seguir creciendo o escalando o postulando a fondos es precisamente que no tienen resuelto el tema de financiamiento basal. Exactamente. Y como te digo, o sea, también hay que entender, esto es como un dogma, diría yo, ¿eh? Ninguna empresa pyme es capaz de solventarse sin financiamiento. Es a no ser que difícil, tengas un patrimonio, claro. Pero ya estamos hablando del 0,1%. Claro, no quiero decir 80-20, sino 98-2. Entonces,
obvio que hay que asesorarse. Nosotros tenemos ejecutivos, mira, nosotros tenemos una cantidad de clientes que lo acompañamos del minuto 1 y hoy día ya son mucho más grandes, operan, ya tienen un régimen. Entonces, en ese sentido, como te digo, es importante buscar ese apoyo, entender que uno no tiene por qué ser experto en todas las materias, buscar asesoramiento y buscar la mejor manera de obtener este financiamiento, como te digo, preparado de acuerdo a tu flujo, de acuerdo a lo que te decía yo un poco, hacer un par de escenarios, hacerse un flujito de caja, no una cuestión de la NASA, sino que un flujo de caja que lo puede hacer uno en su casa incluso. Ingreso, egreso, lo que tengo que pagar, las cosas que tenéis que pagar. Sí o sí, porque uno puede decir un poco lo que soy tú, ya el IVA lo cual a lo mejor lo podéis hipotecar un mes, ya, pero si pretendís hipotecar los 6 meses, no. Podéis tener, a lo mejor, no sé, trabajadores a tiempo variable, ver, como te digo yo lo que te decía, analizar un poco el año y ver cuáles son tus épocas de mayor demanda, bueno, y a lo mejor ahí buscar una manera, pero yo diría, así como última línea es prepararse y usar la información. Todos tenemos información, nosotros, para nuestros gastos, todos tenemos más o menos cómo va la cosa. Entonces, de repente te podéis pillar con alguna cosa que no estaba presupuestada, ok, pero si tienes más o menos armado y ordenado y estáis bien parados en lo que es contabilidad y en lo que es parte legal, que la parte legal al final es cuando partí. Si tú así tenéis que hacer bien la empresa, tenéis que hacer bien el tema. Y hay varias ayudas también ahí, o sea, todo el tema de la empresa en un día, que eso si tú tienes en el fondo cierto conocimiento también, se ha ido agilizando todo eso que era antes hacer una empresa. Yo creo que eso yo creo que está como en la retina de la gente, que uno piensa, uy, hacer una empresa. No, qué engorroso. Cacho. Oye, ni siquiera es hacer una empresa, es deshacer una sociedad después. No, son términos de giro hoy día, yo no sé. Eso, el problema no es hacer una empresa. Esto es como cuando uno te vende para venderte un servicio de telefonía. Oye, y después te querés salir. En 2 segundos. Sí, claro. Cerrar un contrato ahí. Y después y muchas veces pasa que eso es lo que tú te me dijiste, tú vas y dejáis como todo, ya está todo ok. Pasan 2 años y de repente te llega, ¿qué pasó con esos términos de giro? Bueno, pues no. Entonces, ese tema es complicado. Pero como dicen ustedes, hoy día hay muchas herramientas y hay maneras mucho más fáciles de hacer las cosas. Ya no son como era antes. O sea, lo mismo que si tú empiezas un día, lo puedes hacer en 1 hora, puedes tener la empresa creada. Tal cual. Pero por eso, importante. Yo creo que aquí, como para ir cerrando un poquito los temas, yo creo que es súper importante en miras ya del 2025, que estamos mañana, que es al lado. Creo que jamás las pymes deben subestimar la importancia de la asesoría legal y la asesoría contable. Creo que teniendo eso sano, las posibilidades de tener éxito son mucho mayores. O sea, yo te diría, si hablamos en términos, tenía el camino mucho más pavimentado que si no. Y una cosa importante también para ir cerrando también, el tema, lo que tú hablas de la parte contable. Importante cerrar el año, juntarse con el contador, pero no juntarse con el contador en marzo o abril, porque el contador en marzo o abril va a estar colapsado, o sea, no te va a atender. Entonces, termina tu año, date un tiempo, claro, júntate con el contador, ordena, ve para atrás cómo lo hicieron, qué cosas hay que hacer, dónde tenés falencias, con tiempo. Yo diría que ese es un tema, porque te insisto, en abril los contadores no te van a pescar. No, claro. Ni en bajar, porque no van a poder. De todas maneras. Francisco Goy, colega, gerente comercial de CFC Capital, hablando acerca de este análisis de lo que ocurrió con las pymes y las empresas durante este año y también en miras del 2025. Muchas gracias por esta conversación. Que les vaya muy bien. Muy amable, muchas gracias por la invitación y bueno, lo que necesiten. cfccapital.cl. Así es, cfccapital.cl es nuestra página, nuestros ejecutivos están y otra cosa para entender para los emprendedores pymes. Nosotros tenemos también dentro, las pymes son el motor de la economía. Sin pyme nos vamos todos para la casa. O sea, tal cual. Entonces, preocupémonos, hagamos las cosas bien y también 98% de las empresas en este país son pymes. Así es. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Antes de irnos a la pausa, Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Y yo les quiero contar lo que es Bendito Residuo. Es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, generando conciencia y responsabilidad social. Si quieres saber más acerca de Bendito, visita su página web www.benditoresiduo.cl. Nosotros en La Clave siempre decimos, ser verde es clave.
Café Amati, la cualidad de un café fresco. Todo nuestro café es importado directamente desde origen, conociendo así su trazabilidad y asegurando una excelente calidad. Nuestro café es tostado semanalmente en nuestra propia casa de tueste y con esto aseguramos un producto siempre fresco. En Café Amati encontrarás diferentes variedades de café arábico y blends. Ingresa a www.cafeamati.cl para conocer todo sobre el mundo Amati, la cualidad de un café fresco. 11:58, vamos a una pausa, ya volvemos. Un espacio para la innovación, las ideas y el emprendimiento. Estamos presentando Emprender es clave. Cuando tomas agua